Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a la unidad 2 con el tema contribuciones de nuestra materia régimen fiscal. ¿Sale? Vamos a empezar entonces a ver qué son las contribuciones. Para eso lo primero que vamos a hacer es la conceptualización de las mismas. Las contribuciones nos dice que es el desprendimiento de una parte de nuestra riqueza para poder darla al Estado y que éste lo administre de la mejor manera para poder tener un beneficio poblacional generalizado. ¿Sale? Esto en la legislación mexicana tiene un fundamento jurídico, como lo habíamos visto en el video anterior, y este fundamento jurídico es el artículo 31 constitucional en su fracción cuarta, que nos dice que es obligación de todos los mexicanos contribuir con el gasto público o para sufragar el gasto público. ¿Esto qué quiere decir? Para cubrir el gasto público a nivel federal, estatal y municipal. Inclusive el artículo 31 en su fracción cuarta menciona expresamente la federación, los estados, los municipios y la Ciudad de México, porque como tiene un tema especial por ser la capital del país, entonces no se enmarca en ninguno de los anteriores. Por eso es bien importante que la ley sea explícita en este sentido. Además que nos dice que las contribuciones tienen que ser proporcionales y equitativas. ¿Esto qué quiere decir? Proporcional en relación a la riqueza de la persona física o moral que está obligada a contribuir, equitativa, que tiene que ser de manera generalizada. Esto no quiere decir eso quiere decir que finalmente no tiene que ver directamente con cuestiones raciales, con cuestiones de género, con cuestiones de preferencia, no tiene que ver absolutamente nada con eso, ¿sale? Simple y sencillamente que si estás en territorio mexicano, independientemente en el estado en el que estés, en el municipio en el que estés, si estás en la Ciudad de México o en cualquiera de sus delegaciones, tu obligación es contribuir para sufragar el gasto público, ¿sale? Las contribuciones finalmente no son actuales, ¿sale? Y por eso tenemos muchísimas teorías que nos dicen por qué contribuir y de dónde surgieron las contribuciones. Dentro de estas, una de las grandes teorías empieza desde el tema religioso, donde a través de las religiones occidentales que existen, vamos a ver que a través de su texto básico, que es la Biblia, se establece el hecho de que te tienes que desprender de una parte de la riqueza para poder ayudar al prójimo, ¿no? Muchos lo establecen como el diezmo, como la ofrenda, ¿sale? Pero finalmente tiene que ver con ese sentido, con el hecho de la ayuda mutua que existe en la sociedad. Existen otras teorías, por ejemplo, que nos dicen que las contribuciones tendrían que verse como un tipo de seguro en el cual yo le doy al Estado mexicano una parte de mi riqueza para que si en algún momento me pasa algo, me pueda ayudar. Como en todas las teorías, hay sus partes objetivas, pero hay partes que posiblemente no son como muy prácticas en la actualidad. Es como esta teoría de seguros. Una de sus grandes críticas es que, bueno, sí yo contribuyo, pero si algo le pasa a la bicicleta, a la motocicleta que yo dejo afuera, el Estado no va a resarcir el daño. Va a buscar quizá al responsable si es que existe alguno, pero financieramente no va a resarcir el daño. Existen otro tipo de teorías que, como la teoría simplista, que nos dice por el simple y sencillo hecho de que estás en un territorio tienes que contribuir, ni siquiera preguntes por qué, tú tienes que hacerlo. Están las teorías económicas, donde se establece, por ejemplo, en la de Adam Smith, que es uno de los grandes referentes para la redacción de lo que hoy tenemos en materia jurídica, donde nos dice que efectivamente para poder vivir en sociedad lo importante es el trabajo en equipo y que se tiene que ver, como decíamos en el fundamento jurídico, a través de una situación proporcional y equitativa para la riqueza de la nación. Precisamente en su texto de la riqueza de las naciones enfatiza en la importancia de las contribuciones, ¿de acuerdo? Ahí también dice que el Estado, independientemente mexicano o el que sea el Estado en general,
tendría que administrar adecuadamente esos recursos y que efectivamente la finalidad es el crecimiento de la riqueza y de las condiciones de vida de la población, no de su gobierno. Pero finalmente, hoy por hoy, ese es el marco que tenemos a través del fundamento jurídico. Ahora bien, en la actualidad, en la legislación mexicana, vamos a tener diversos tipos de contribuciones. La Constitución Política nos dice la obligación de contribuir. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 2, nos dice cómo se clasifican las contribuciones, por qué voy a contribuir, cómo, cuándo y dónde tengo que contribuir. Estas contribuciones se engloban en 5 aspectos fundamentales. La primera, los impuestos, y creo que es con la que tenemos más relación. La palabra impuesto, de entradita ya suena dura. Es algo que no me preguntan si quiero o no quiero, me lo están imponiendo. Y se llama impuesto porque precisamente tengo que realizarlo si yo caigo en algo que se llama supuesto jurídico. Y el supuesto jurídico son las redacciones que existen en las leyes en materia fiscal, donde enmarcan quién y por qué debe de pagar estos impuestos. ¿Sale? Entonces, en la legislación mexicana tenemos diversos impuestos. El impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, por citar a los más importantes. Estos me dicen, si tú, ejemplo en el primero, si tú tienes un ingreso que se va a conocer como renta, y no precisamente porque estés dando algo rentado, sino porque estás obteniendo un efectivo hacia tu bolsillo, estás obligado a contribuir, estás obligado a desprenderte de una de estas partes porque estás en territorio mexicano. Impuesto al valor agregado. Tienes para comprarte tus panquecitos. Entonces, ¿qué sucede? Para que tú tengas estos panquecitos, solo fuiste a la tiendita, los tomaste, los pagaste y listo. Pero detrás de esos panquecitos hay mucho trabajo que posiblemente no ha sido dignificado. Entonces tiene que tener un valor agregado. Tengo que pagar un impuesto por la adquisición de un bien ya procesado. ¿Sale? Impuesto especial sobre producción y servicios. Ah, ok, es que además de recaudar, el gobierno quiere que puedas cuidar un poquito más de tu persona y aumentar los precios en los productos nocivos para la salud que tienen alto contenido calórico, que pueden ser elementos como bebidas alcohólicas, tabaco, que tiene un impuesto especial con la finalidad de reducir su consumo, porque acuérdense que tenemos altos índices de obesidad y también de enfermedades en diabetes y crónico-degenerativas. Entonces, estos mismos panquecitos, además de que generan un impuesto al valor agregado, generan un impuesto adicional porque tiene 2 sellos: alto contenido calórico y exceso de azúcares. Entonces, ¿qué sucede? Los impuestos, insisto, si yo estoy en el supuesto jurídico, ya me fui a comprar mis panquecitos, entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que pagar el impuesto, tengo que pagar esa contribución, porque ya yo solita fui por mi propio pie a ponerme en ese supuesto jurídico. Nadie me preguntó, pero como es por mi voluntad, tengo que contribuirlo. Entonces, esos son los impuestos, ¿de acuerdo? Otro tipo de contribuciones son los derechos. Y los derechos, como su nombre lo indica, son todas esas atribuciones que nosotros tenemos como población, pero esos derechos están catalogados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como garantías individuales, pero estas garantías individuales tienen una característica, que deben de estar muchas veces, en su mayoría, establecidas en un documento oficial. Tengo derecho a un nombre, tengo derecho a una ciudadanía, tengo derecho a tener un papá, tengo derecho a tener una mamá. Perfecto. ¿Dónde lo dice? Ah, lo dice en mi acta de nacimiento. ¿Sale? ¿El acta de nacimiento es gratuita? No, tengo que pagar por mi acta de nacimiento. ¿Quién me brinda el servicio de acta de nacimiento? Pues el gobierno a través de su registro civil. El gobierno entonces presta servicios exclusivos para que cuando el individuo, persona física o persona moral, necesite de esos servicios, pague por ellos.
y así nos vamos con el acta de matrimonio, acta de defunción, o sea, hasta para fallecer hay que pagar un derecho, ¿de acuerdo? Así también con la educación pública, que tenemos que pagar ese derecho cada ciclo escolar. O sea, sí tenemos muchas cantidades de contribuciones que nosotros tenemos que hacer en ese sentido. Por otro lado, tenemos a los aprovechamientos. ¿Qué es aprovechar? Aprovechar al final del día es sacar un beneficio de un bien que tú tienes. Y el Estado mexicano tiene muchos bienes que tienen que ser explotados, pero muchas veces no lo hacen con su propio bolsillo, con su propio recurso, con su propio capital humano, ¿sale? Sino que se lo transmite a un tercero para que éste pueda explotarlo de una manera adecuada. Hablemos, por ejemplo, de un apartado de reserva natural. Las reservas naturales tienen sus propias características, ¿no? No se pueden comercializar, se tienen que proteger. Entonces, muchas veces el gobierno lo que hace es, a ver, esta zona natural se la vamos a dar a través de una concesión a una organización, a un grupo de personas, a una cooperativa que se va a encargar de administrarlo. Se vuelve un parque ecoturístico. Entonces ellos tienen un doble propósito, de tal forma que se preserva ese pedazo, esa parte proporcional de naturaleza, se cuida, se fomenta el empleo, pero además obtienen un recurso adicional con esa concesión, con esa renta que esa cooperativa está generando en ese espacio geográfico. Eso se llama aprovechamiento. Las contribuciones de mejora son aquellas que tienen que ver sobre todo con obra pública, cuando el gobierno hace ciertas obras públicas y se beneficia un sector específico de la población. Generalmente estas contribuciones de mejora pueden ser en especie, porque muchas veces dicen, bueno, vamos a hacer ejemplo, un andador turístico en un tramo de una ciudad, ¿sale? Entonces, los beneficiados directos obviamente son los habitantes por donde va a pasar ese andador turístico, ese corredor turístico, porque también la plusvalía de su propiedad va a aumentar. Entonces, ¿qué sucede? Se les dice, a ver, como va a ser un corredor turístico en una ciudad industrial, pues entonces tienen que hacer todas sus fachadas industriales. Que va a ser colonial, pues todas las fachadas coloniales. Entonces, la contribución es la que los beneficiados directos tienen que hacer, les digo, generalmente en especie, por lo que están teniendo ese beneficio directo y tienen que hacer algo en relación a lo que se está generando como mejora. Y por último, aportaciones de seguridad social, importantísimo. Estas son tripartitas. ¿Por qué tripartitas? Porque contribuye el Estado mexicano y contribuyen dos personas muy especiales que tienen una relación laboral, el patrón y el trabajador. Las aportaciones de seguridad social son todos aquellos desembolsos que se dan en materia de seguro para aquellos que son trabajadores, sea a nivel privado o a nivel público, sea a nivel municipal, estatal o federal. Es decir, están aportando para su salud, para su vivienda y para su retiro. Quienes aportan, insisto, el Estado con todas las unidades médicas y y todo lo que tiene que ver con su personal. El patrón de forma onerosa, con dinero en relación a la cantidad de trabajadores que tiene y al nivel de salario de los trabajadores. El trabajador en relación directa a lo que percibe como salario, ¿sale? Importantísimo establecer que solamente es para los que tienen la figura en materia laboral de trabajadores. Bueno, agradezco muchísimo su atención, espero que la información haya sido de su utilidad y cualquier cosa quedo a las órdenes. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente cápsula.